Bueno, sintonía para hablar con el amigo Isidro Cedrés, Ajú, Lañate. Buenos días, saludos hermano. Yo lo hago en versión española para que a ver si la gente se va pillando que cuando dices Ajul Añate, Sí. La traducción es simplemente mi respuesta y así Sí. no tenemos que dar más explicaciones. O sea que Sí. salud, mi hermano. Bueno, yo le decía a alguien que cuanto más seamos las personas que hablemos y que estoy seguro, de hecho incluso me encontré con una persona y me baja el cristal del coche y me dijo, mira, díselo tú, díselo tú. Y veía un chiquillo allá con los ojos medio asustadizos mirándome a mí y me dice, se queda quieto y me dice, ¡Ajul, Lañate! Es decir, que hay esperanza, Isidro, hay esperanza. No, sí la hay, o sea, no podemos llegar a todo el mundo, pero con que lleguemos a los suficientes como para que haya una semilla, Sí. eso continúa. Mira que de repente hay quien te dice, no, pues vamos a empezar a hablar guanche ahora. El guanche no es un idioma, es el amasij. Y por lo tanto lo que hablaban los guanches era amasij. Te vas a Candelaria y tienes una reata de guanches ahí abajo, Sí. y además el mensei de la zona, del Valle de Güímar, se llama Añaterbe. Sí. El hermano pequeño, el hermano, bueno, sería la expresión, sería Bueno, hermano mimoso, el más mimado, por lo tanto el Benjamín. Bueno, pues Bueno, hoy... pues ya tienes una traducción de qué es lo que significa el nombre de ese señor, y la cultura tiene un espacio maravilloso en nuestro cerebro. Hoy, curiosamente, con Pablo de Luca hablaremos sobre los apellidos de origen guanche, que son españoles, pero claro, ustedes entiendan por qué. Porque fueron impuestos, aunque entonces él hace un estudio de lo que son los nombres originales y después los que fueron impuestos, para recordarle... En esta tierra no hay nada que no haya sido impuesto hace 500 y pico de años. Bueno, pues bueno, yo como tú me dijiste, ¿cómo empiezo? Escucha. ¿Por qué en nuestros colegios, institutos, universidades y otros colectivos culturales no se nos enseña, además de sumar, restar, hablar inglés y castellano propiamente dicho, decir vosotros y cajón, las voces guanches que aún nos quedan todavía en uso, junto a palabras y expresiones provenientes de la más rica mezcla de los pueblos que aquí han llegado y se han asentado junto con los primigenios, nuestros familiares guanches que estaban aquí a lo largo de los siglos, que desde la llegada de los europeos, ¿no? Bueno, pues eso es parte de cambiado un poquito porque, claro, uno muy repentista. Cuando esa gente dice cajón se refiere a la gaveta. Pero ¿sabes cuál es lo más triste? Portuguesa que se quedó entre nosotros. Pero ¿sabes cuál es lo más triste, Isidro? Que lo de cajón aparecía ayer en una primera página de un periódico canario. No, ya. Bueno, te vuelvo a decir, no hay, por lo menos en Tenerife no hay periódicos canarios. Se fundaron periódicos canarios que han sido comprados por empresas ya... Bueno, de hecho incluso la empresa es el español. Efectivamente, pues el español es propietario del canario, así que quien decide a la hora de publicar no es nadie aquí localmente. Bueno, pero que en cualquier caso que nos digan a nosotros con nuestras mañas que antes de palastrarnos más a trajinar de lo lindo para quitarnos este gilorio de canariedad que tenemos. Así que usted bregue, compañero. Si no van a tener problemas porque somos empecinados como nosotros solos a la hora de defender lo nuestro. Mira, el serio problema del bullying en Canarias, el 80% de los niños que lo sufren no se sienten respaldados por la institución educativa. Sí, lo comentábamos nosotros ayer. Vale, no damos nombres porque la venganza existe y algún director, directora, profesora de algún colegio que no esté muy lejos del entorno de donde estamos ahora, se puede sentir ofendida porque lo estamos señalando, pero eso es un hecho real y yo soy testigo. Sí, pero es un tema que ocasiona incluso hasta muertes a lo largo del año y sobre todo no siempre es la muerte, es también algo pues que también es muy muy nocivo para un ser humano, que es la condena a una vida limitada y sobre todo pues sumisa y bueno, un montón de cosas que venían a poner en tela de juicio lo que es en sí nuestros valores y sobre todo los lugares donde nos recibimos esa educación, esa formación, ¿no? Una madre tinerfeña denuncia el bullying que sufre su hijo, que ha tratado de suicidarse 3 veces. Sí. ¿Vale? O sea que tenemos problemas, pero no parece que tengamos soluciones. Y bueno, pues denunciarlas y a ver dónde podemos llegar con ello. O sea, bullying. Lo de bullying es simplemente la típica pandilla de abusadores, el niñato con sus coleguillas, que agarran al más débil como víctima y van a por él y le amargan la vida, pero ya no ahora, porque esos seguirán siendo abusadores con el paso del tiempo, a lo largo de los años, y es su forma de entender la vida, ¿sabes? Y por lo tanto, yo qué sé, además,
Es Sí. un problema que no tiene solución porque normalmente el Curiosa. atacado no se puede defender. Una, Sí. porque son varios contra uno, y dos, porque son lo bastante cobardes como para ir siempre a por el más pequeño, a por el más Sí. débil. ¿Sabes una cosa, Isidro? Una de las entrevistas que más se me han quedado también grabadas después de tantos años en los medios fue de un señor que incluso hasta llegó a soltar alguna lágrima en el programa porque reconocía, estábamos tratando un tema de bullying sobre un niño y el hombre decía y pedía perdón porque él fue uno de los... Fíjate tú cómo son las cosas en la vida. Él venía con su hijo, que había sido acosado, que estaba luchando para que no le hicieran bullying y vejaciones y demás. Y sin embargo, él, en un momento determinado, abre el corazón y digo, tengo que decirle una cosa a todo el mundo. Yo pido perdón, porque yo fui uno de ellos. ¡Oh! Agüita. Es un testimonio que todavía dura, porque el hombre supo en carne propia del amor de sus hijos y de su hijo especialmente en este caso lo que él pudo hacer sufrir a otros, ¿no? Entonces Ya, el un problema es que testimonio ya- de decir, oye, piénsatelo más, ¿no? El problema es que eso ya no tiene perdón, No. porque simplemente ha pasado el tiempo y esa Sí. marca ya queda en el ser humano para Claro, siempre, queda en claro. su carácter. En Qué su bueno es verlo personalidad. en casa ajena, ¿verdad? Como dice el otro, Sí. ¿no? Bueno, yo tengo en Tigaiga Sí. una criatura que va a cumplir 16 años, Ujú. que con 11 me llegó siendo parte de víctima de ese tipo de cosas, muy tímido, muy cohibido, muy para acá y para allá, Sí. y no le gustaba el fútbol, no le gustaba la natación, no le gustaba esto, aquello, lo otro. El abuelo me lo decía y cuando me lo estaba refiriendo mi cerebro me dijo, no, a un crío tiene que gustarle algo de eso. Digo, el hecho de que no lo haga Sí. es porque tiene que haber algún Algún fantasma complejo, dándole algo, vuelta claro, alrededor sí, sí. y algún tipo de coacción. Le dije, tráemelo. Bueno, pues ese va a ser uno de los mejores herederos del palo canario en el futuro casi inmediato, Sí. porque con un poquito más de técnica, de momento ya no hay quien lo coja, es rapidísimo, es bueno, y quieres que te diga una cosa, el palo le ha enseñado a mirarte a los ojos, pero a mirarte a los ojos y taladrarte las pupilas, Sí. con una seguridad en sí mismo, cosa fina. Es que El eso palo es- y su forma de moverse y para acá y para allá le ha dado una confianza como persona y no es abusador. De hecho, yo cuando que pensé que ya lo tenía más o menos encaminado y que tenía un jugador, le metí guerra, fuimos rápido y cuando lo vi sacando un palo por detrás de la espalda, que sabía que venía a mi cabeza y lo sabía porque yo soy quien lo ha enseñado, de repente en vez de cubrirme abrí los brazos y me quedé quieto. El palo silbó por el aire y se me paró a 3 dedos delante de la frente. Le piqué el ojo y digo, venga, que te invito a una Coca-Cola. O sea que he conseguido esa confianza en sí mismo, pero no va a ser igual que esa gentuza con la que él estaba pasándolo mal, porque es noble y por lo tanto la nobleza, además, el palo es tan noble que no tiene árbitro, no tiene ganador, no tiene perdedor Sí. y simplemente te hace hasta mejor Pero persona. es curioso porque estás empleando el tema de palo. Estos días he visto yo a un realejero de pro como es el amigo Juan Antonio Oliva, ¿te acuerdas? A Oliva, Sí, el de sí, Milenio, sí. ahora ya prácticamente todavía está trabajando activo en el Ayuntamiento de Los Realejos, en la recepción y demás, pero lo cierto es que él se quejaba, ¿no? De que las cosas desde pequeños se enderezan y hablaba acerca de una acera donde no puede pasar porque la rama gruesa del árbol invade la acera, ¿no? Entonces habla y dice, no, las ramas, sí, las cosas de pequeños se enderezan, pero ese tipo de encauzamiento no tiene nada que ver con represión, con violencia, no, tiene que ver con amor propio, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con esa máxima que incluso se pierde en los anales del tiempo, hasta incluso en religiones, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Se nos olvida amarnos a nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, y eso es lo que nos pasa. Es el gran amor de tu vida, el que profesas hacia ti mismo, y no estamos hablando de egoísmo, se trata de, bueno, ya lo dicen dos palabras bien unidas, amor propio. Bueno, pues yo llevándola a mi terreno en el día de hoy que estoy guerrero, hoy que estoy ahí, ¡ay, tu katanaja! Te digo una cosa, que eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos sufriendo de bullying y lo que nos hace falta a los canarios es más amor propio y más consentimiento propio para decir, oye, no, vamos a ver. Y un mínimo del coraje y la valentía que nuestros antepasados nos demostraron. Sí, señor. Sí, señor. Hablando de antepasados, expolio arqueológico en una cueva guanche. Sí, San Juan de la Rambla, ¿no? Rambla, sí. Se le conoce como la Cueva de las Andoriñas. De hecho, antes de que el Auchón Guanil existiera, yo presidía otra asociación cultural, que como dice Don Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, y
y nos comunicaron de que esa cueva existía y nos dimos un salto a San Juan de la Rambla, caminamos por aquel camino para arriba, llegamos a lo alto, nos habían dado las indicaciones y llegamos bien. Yo aluciné con aquella cueva. Sí. Una cueva de mirlado, perfectamente preparada, una gran losa en el centro, unas piedras apoyadas en los laterales donde obviamente algún fuego, además se veía toda como muy negra por debajo, todavía manchaba las manos, Sí. y donde salía esa especie de ahumado que mirlaba y preparaba los cuerpos. La cueva hacia adentro, por el lado de la izquierda, entraba más profunda y formaba como otro pequeño habitáculo. Y son esas paredes que no caen vertical, que caen en forma inclinada, y que si te pegas muy a la esquina te que terminas enterradito en la grieta entre el suelo y la pared. ¿Me explico? Sí. Vale, pues esa pared tenía un montón de piedras alineadas, como que conseguían que la pared al llegar a ese punto, en vez de seguir hasta el fondo, bajara gracias a la pared y quedaba aquello como cubierto. Bueno, pues en esa zona cubierta, que estaba removidísima, había habido una serie de cuerpos que se habían llevado. Pues ese compañero mío y yo llegamos casi hasta el fondo y nos dimos cuenta que quedaba una hilera de piedras, media con el derrumbe de techo y la tierra y demás, medio cubierto, y cuando nos dimos cuenta removimos un poco de suelo, quitamos una piedra y vimos que detrás había lo más parecido a una piel de cabra, que es lo que cubre en este caso una momia, y dijimos, aquí queda algo. Pues dimos notificación al Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife. Te estoy hablando hace 30 años. Y bueno, nos dieron cita para 2-3 días después. Yo con mi profesión, el día que fui lo cogí libre, pero tengo trabajo que hacer, me decía a mí mismo, y no pude coger ese día libre también, por lo que a mi compañero le quedó la obligación de esperar por ellos aquí en el puerto. Se citaron, vinieron, lo recogieron, los llevó hasta allí, les enseñó la cueva, entraron por la cueva derecho para adentro, aquel lugar, removieron las piedras, sacaron lo que había allí dentro. Yo tengo sus palabras, no estaba de testigo porque yo estaba ese día para el Teide de excursión. Lo que sacaron de allí dentro era una momia. La momia normalmente mide 1,70 m y algo. Bueno, pues aquella momia terminó dentro de una mochila. Sí. Y se la llevaron para el museo. El resto de la cueva Sí. no recibió ninguna atención. No le prestaron atención ninguna. Absolutamente para nada. Y esa cueva la conviertes en un museo. Sí. De hecho, esa cueva la coge Ativicena en Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento correspondiente. Y ahí... Y te hacen la réplica exacta de lo que sucedía. Ahí porque quiero te ponen ahondar yo una cosa, porque en el caso de Gran Canaria, yo te decía, Isidro, cada isla con sus aciertos, con sus errores, pero Sí. Gran Canaria en este tipo de temas ha estado, bueno, yo creo que ha construido, bueno, es una entidad privada, creo que si no me equivoco, ¿no? Sí, Ativicena es una entidad privada y que trabaja para el Cabildo y también tiene sus beneficios del ayuntamiento Claro, correspondiente. pero con rigor, rigor. El señor que lleva Ativicena es arqueólogo, Sí. por lo tanto vamos a darle el rigor de un profesional. Pero también es una empresa privada y las empresas privadas se mueven por el beneficio propio. Réditos económicos, sí. Vale, y entonces vamos a llegar a este punto. La famosa cueva de Risco Caído recibió la denuncia aquí de Tenerife de un par de profesionales, uno de ellos fue director del Museo Arqueológico de Tenerife, diciendo que aquello no era un observatorio. Recibieron la amenaza del Cabildo de llevarlos a juicio para acá y para allá, y luego con el tiempo, pues sí se ha demostrado de que no es un observatorio, pero es como cuando das una noticia en la primera página y luego la corrección que no la das, y si la das la pones en letra pequeña en la última, pues más o menos ha quedado así. Pasa lo siguiente. Mi opinión personalísima. En Tenerife le echamos cemento o abandonamos cualquier cosa que haya que hacer. En Gran Canaria le dan tanto bombo y platillo, porque yo he estado en Galdar, yo he estado en varios sitios, yo hice la milla allá y tengo amigos con los que pasé incluso alguna que otra Navidad en mi época, y conozco la isla, la conocí antes y la conocí después. Y de 4 piedras alineadas, yo he visto resurgir 4 cabañas y poco menos que un poblado. Te pongo el ejemplo de Viera y Clavijo, sin ir más lejos.
También, pues allí que nació en Los Realejos, por la rima. Cualquier cosita crean, van más lejos de lo que yo creo que se debería ir, porque me parece que se pasan un poquito, pero entre pasarse un poquito y no hacer nada, que es lo que le ocurre a Tenerife, prefiero la versión Gran Canaria, ¿sabes? Y están creando un patrimonio, sacando un patrimonio de todos lados, que aquí, que lo tenemos tan bueno como ellos, pues no está yendo a ningún sitio. Además, ahora mismo hay un tremendo problema. La Federación del Garrote Canario. Sí, eso en Gran Canaria. O bueno, el garrote canario está en todas las islas, sí. Aquí en Tenerife tenemos aquí también se practica, sí, también, que es una modalidad. No, bueno, la última exhibición que hicimos nosotros fue abajo en el Médano, que es con Ichazagua, que cumplieron 30 años de esos encuentros de Ichazagua. Carlos, mi gran amigo, es el hombre que dirige eso hoy en día. Pila del Garrote Ichazagua de Tenerife. Bueno, pues está por todos lados. Mira, cuando hay un baño de cabras ahí abajo, nos puedes ver a nosotros tirando palos allí, pero si tú ves a los cabreros caminando, lo que ellos llevan va a la altura entre su hombro y su cabeza, y es un garrote. Sí, magodo, lo que hay una para expresión. Caminar como para darle un leñacito a lo que haga falta. El garrote está en todas las Islas Canarias. Sí. Bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria, debido a un par de ayuntamientos y a un par de personajes que no voy a nombrar porque están infiltrados en todos lados, incluido en el Palo Canario, el interés que han cogido ahora es declarar BIC de Gran Canaria el garrote. O sea, el garrote les pertenece a ellos y a nadie más. Sí. Y esta es la típica teoría de que lo tuyo es mío y lo mío también es mío, pero no es tuyo. Sí. Y me parece absolutamente asqueroso. Y bueno, el Cabildo es el que está haciendo la proclama, pero no salió del Cabildo, salieron de intereses. Así nos va, Isidro, pero es que no lo ves solamente, no solamente lo ves entre las islas de siempre, el pico y el insular que se habla, no, lo ves hasta entre municipios, es decir, lo ves tan ridículamente hablando, personas que tienen cosas afines comarcalmente, y que dices tú, pero vamos a ver, si ese linde no existía, si es que, por ejemplo, en este caso, no es el caso, la raya azul que pintó la alcaldesa de Güímar para separarse de los araceros hace 4 o 5 años. Por ejemplo, eso aquí afortunadamente no ha pasado, pero pongo un ejemplo para que vean ustedes de lo que estoy hablando. Entre los Realejos y la Orotava, en lo que era Iga, era una comarca que tanto tenía en cuenta los Realejos como la Orotava. Era una comarca natural de gente que era de un lado y de otro. Claro, después viene la partición, bueno, bien, vale. Pero como decía don Honorio, el del Agua, yo vivo en Andorra, en la puente que está entre medio de la Perdoma y la Cruz Santa. Es decir, tenemos que unirnos más, Isidro. Más divisiones. Volvemos otra vez al problema básico, la cultura. La falta de cultura te hace peor persona de lo que podría ser cuando tienes cultura suficiente. Y de hecho tú no te llevas ni bien ni mal con quien no conoces porque no tienes contacto con ellos. Con quien te llevas bien o mal, y en el peor de los casos te llevas mal, es con el vecino más cercano, que con ese es con el que peleas. En vez de ir e intentar arreglar las cosas hablando, que es como la gente se entera, pelea. Escucha esto. ¿Te has enterado? Deja el iPad, deja el móvil, deja la tablet, deja el ordenador, ¿te has enterado? Ese es el problema, Isidro, ese es el problema. Ese es el problema que tiene nuestra juventud, especialmente digamos que los parabienes también técnicos han venido muy bien para mejorar nuestra salud, nuestras condiciones laborales, pero lamentablemente ha deshumanizado tanto, el academicismo que se tenía antes, la capacidad de opinar, como tú decías, de tener, no solamente hablar tú, sino discutir en el buen sentido. Las tertulias que antes, también hablando con doña María, con esta señora, nos decía que echaban falta en las televisiones las tertulias de arte, de cine, de lo que sea. Es decir, hablar y exponer ideas. Chanchullo. Mira, ayer yo me tocó con mi madre, como sabes, los lunes los paso con ella, y por la tarde, como me muevo en guagua, me vine para acá de Santa Cruz para el puerto, y la guagua llenita, no quedaba un asiento libre, y a mí me tocó en la penúltimo asiento atrás. Y bueno, yo me quité los audífonos, que los uso, me puse unos casquitos, busqué en mi teléfono algo de música,
y puse música, lo metí dentro del bolso y venía escuchando música discretamente mirando para adelante, ¿no? Pues mirando para adelante por un segundo me llamó la atención de ver a todo el mundo con la cabeza agachada. No oía conversaciones, no las oía incluso sin los cascos porque no venía nadie hablando, y me di cuenta de que las personas con las que controlaba visualmente desde donde estaba, una veintena, solamente había un tío que no tenía el teléfono en la mano y lo había tenido apenas 2 o 3 minutos antes. Se ve que hasta había escrito una especie de WhatsApp o algo y se lo había metido en el bolsillo. El resto de la gente era dedo para adelante, dedo para arriba, hablar dedo para acá. Y te digo una cosa, veníamos por el norte y se veían las cumbres verditas y se veía la bruma y se veía el mar, sí. Y el 90% de aquella gente incluso eran turistas, venían en la 100, que es el servicio que ellos prefieren porque no hace parada. Sí, el y todo el mundo inmerso en su aparatito, ¿sabes? O sea que sí. Es una enfermedad del siglo XXI. Sí, cierto, ¿no? Y además que deshumaniza, pero es que le quita, fíjense ustedes, todo lo atractivo que puede tener la persona cuando es joven, que es esa rebeldía, que es ese inconformismo, que es esa lucha constante por mejorar la calidad de vida, por luchar por su gente, por su familia, por los derechos, por un Estado democrático, por las libertades. Todo eso lo anula. Cuando tú ves los chicos... parejas mayores y parejas jóvenes, es tremendo, sin comunicarse en todo el viaje y cada uno con su teléfono delante. El paraíso no lo es tanto. Canarias tiene la peor calidad de vida de España según el INE. Estamos en el culo del país en todos los aspectos, Isidro. La pena es que nos llegan un montón de millones de turistas, las entradas económicas son abrumadoras, las propiedades han subido de forma desmedida, estamos entre Baleares y nosotros los precios más caros, los alquileres casi ya no existen. Si hay 30 alquileres disponibles en un pueblo, hay 3.000 disponibles para el turismo, y de esos 3.000 disponibles para el turismo, 2.800 no están ni siquiera declarados como tales, por lo tanto no pasan por Hacienda. Ahí tenemos gente con patrimonio, con una propiedad y hasta probablemente con una pulserita, sintiéndose muy españoles, que al final ni siquiera colaboran en la economía del Estado porque no están pagando a Hacienda como debieran. O sea, el ser humano sigue siendo... Escucha, Isidro, escucha. Ahí está, ese llamamiento que hacemos desde aquí. En resumen, que tenemos que vernos todos. Tenemos que quedar en la calle, en las plazas, en las huertas, en las playas, en los terreros y los sitios costeros, en las medianías y allá donde la canariedad preñe el entorno, las piedras, el drago y las palmeras. Que esté verdaderamente viva y unidos de la mano como pueblo canario soberano, elevar los brazos hacia el cielo para decirle al mundo entero y pedirle a Chamán un sí mayúscula a la paz y a la vida. Pero que nos dejen vivir a nosotros. Oiga. Qué bonito sonó lo de soberano, querido. Sí, señor, suena, pero tiene que ser más soberano. Sí, por lo menos, mira, pasamos de que se nos conociera como colonias, que es la palabra correcta para definir. Bueno, que esa otra es la cosa que dijimos el otro día, cuando decían que no habían colonias en islas. Sí, un artículo que colonias tienen los ingleses, los holandeses, todo el mundo menos España. Y perdona, la colonia más antigua existente en la historia de este planeta son las Islas Canarias. Sí. Las demás fueron colonias más tarde y la mayor parte de ellas han dejado de ser colonias. Ahora bien, que los franceses, que siempre les gusta tirar de palabras como más suaves, menos directas, definieron aquello como zona ultraperiférica. RUP. Exacto, y eso es lo que nos hemos convertido, o sea que tú y yo somos ultraperiféricos. Sí. Ni siquiera somos rupestres. Porque para empezar, en mi carnet dice que soy residente. Sí. Pero en el carnet de cualquier turista que haya llegado y que se haya apuntado en el empadronamiento también es residente. Sí. No existe ninguna diferencia entre una persona que pueda constatar por su ADN y por sus apellidos y por la historia de sus antepasados de que incluso aquellos guanches que andaban con tamarco están entre la gente de su familia, ninguna diferencia con el que llegó antes de ayer y se empadronó. Eso no ocurre en ningún otro lugar del planeta, querido. Que hasta los blancos que están en Nueva Zelanda y se meten a jugar al rugby se tienen que aprender las danzas de guerra de los neozelandeses
en vez de aprender al revés lo que ellos traen de fuera. ¿Cuánto tiempo nos queda? Que tú y yo siempre Bueno, tenemos ahí unos 10 minutitos más, si quieres. Vale, pues... ¿Vas a leernos alguna cosita? Sí, SEO Life. Bueno, Estaba hablando con mi hijo Benza, sí. biólogo, bueno, y mi nuera. Te pongo pajarito entonces, espérate. Sigue hablando tú, sí. Pardela, estamos hablando de pardela. Ah, de pardela, sí señor. Pues vamos a ver si tenemos algo de sonido de mar que te pueda... Las pardelas serían guaña guaña. Guaña guaña, esas son las guaña guaña, pero bueno, pero por lo pronto tiene digamos, ese sonido que nos lleva y nos retrotrae a una de las cuestiones que quizás muchas veces pues no nos damos cuenta, y es la capacidad que tiene el ser humano de estar prestado en un entorno tan maravilloso como este de fondo. Cuando usted quiera, caballero. Vale, un municipio de Tenerife busca voluntarios para formar su patrulla ambiental. Llegan un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, es una frase que sirve y por lo tanto la vamos a utilizar. Estamos hablando de Arona. Y este llamamiento lo hicieron para este sábado pasado y el domingo. Sábado y domingo. La actividad se divide en 2 jornadas, una nocturna y una diurna. Sí. La patrulla ambiental nocturna tiene como epicentro el Paseo de las Vistas en Los Cristianos, donde se desarrollará su actividad este viernes de las 18:30 a las 23 horas. Y luego al día siguiente, aquellas que se hayan cogido se sueltan, sí, para que vayan de vuelta a su nido. Llegaron un poquito tarde por varios motivos. Una, porque Buenavista del Norte empezó esa misma historia hace una semana antes, que es cuando las pardelas empezaron a salir de sus nidos. Y de hecho ya el año pasado mi hijo Benza, con un grupito de voluntarios que salieron del pueblo, estuvieron 2 semanas yendo todas las tardes, ya casi oscureciendo, a partir de las 6 y algo, hasta las 11 de la noche. Se recogieron varias pardelas, se meten en una caja, te digo exactamente la historia del personaje en cuestión, sí, le echas algo por arriba, una toalla, una camiseta, etcétera, para evitar que se ponga nerviosa y sea más fácil su manejo. Se mete en una caja de dimensiones suficientes con agujeros, se entrega en la Taonilla, en la Guardia Civil, en la Policía Local, depende del municipio. Sí. En otras fechas los técnicos de la Taonilla se acercan a recoger el bicho en cuestión, pero ahora mismo están saturados y normalmente te piden que se las acerques. Esa es la norma. Vale, pues en Buenavista del Norte, por lo menos yo sé que el año pasado y este año, donde mi hijo por su trabajo no ha podido, pero bueno, su pareja es bióloga también, y de hecho ella, acompañada pues por su padre y su hermana, que además de ser 2 fanáticos también de las salidas nocturnas y de las aves, no iban a dejar a esa criatura sola por esos andurriales. Ha estado 2 semanas cumpliendo con esa parte. En Arona le han dado un poquito de bombo y platillo por 2 días, que ha sido insuficiente, pero bueno, vale, no vamos a ponerle un negativo a todo esto, porque ese puede ser el comienzo de algo que vaya más hacia el positivo. Sí. Lo que sí que está perfectamente mal es que el municipio con más problemas y más fallecimientos y más accidentes no se ha movido, y parece que no piensa moverse, y es Adeje. Ah, vaya. ATAN, Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza. El municipio de Adeje, punto negro para las pardelas cenicientas de Tenerife. Es sabido por todos que la contaminación lumínica afecta gravemente a la fauna silvestre, en especial a las pardelas que nidifican en las islas. Todos los años, miles de juveniles de pardelas cenicientas salen por primera vez de su nido rumbo al mar. En su camino han de esquivar multitud de barreras, algunas de ellas totalmente evitables con un poco de voluntad institucional. Adeje tiene en sus barrancos y montañas una de las mayores colonias de pardelas cenicientas de la isla. Esto indudablemente forma parte del patrimonio natural del municipio y lleva consigo una responsabilidad que no se asume, ya que este municipio tiene también el triste récord de ser el municipio donde más aves accidentadas por la contaminación lumínica se recogen cada año. Todo esto a pesar de campañas, informes, asesoramientos de diferentes ONG
y administraciones, animando a tomar medidas para evitar la muerte cada año de centenares de ejemplares. Si no fuera por la labor incansable de voluntarios, cada año estaríamos hablando de la muerte de casi medio millar de ejemplares por temporada. En 2022 se rescataron 575 perdelas cenicientas solo en el municipio de Adeje. Adeje es una mezcla de falta de sensibilidad ambiental e indiferencia aderezada por campañas de greenwashing, vendiendo una sostenibilidad a todas luces inexistente. Consigue que año tras año sus calles, barrancos, instalaciones deportivas, centros comerciales, hoteles, etcétera, se conviertan en el cementerio de las nuevas generaciones de esta ave emblemática que nidifican en Canarias generación tras generación. Sabemos el problema, sabemos cómo mitificarlo. ¿Por qué Adeje no pone de su parte? Cada vez hay más contaminación lumínica y ninguna medida preventiva. Y esto va tanto para Adeje como para Arona, porque están en el mismo barco. Sería tan sencillo como bajar o apagar focos de instalaciones deportivas en los días más cruciales del mes, que dura la salida de los pollos de sus nidos, algo que es totalmente identificable según los números dados y recogidos para acá y para allá. Coño, habla con los hoteles. Los hoteles tienen todos los balcones iluminados y quedan muy bonitos. Bueno, pues señor, de tal fecha, baje usted el grado de luminosidad o apágueme estas luces, por favor. Le ponemos ahí un cartelito de colaborador con la naturaleza, lo que sea, todo esto tiene una salida. Pero en el caso Arona, como te digo, Arona se echó, hablando así como clarito y muy canario, un pedito el sábado y el domingo pasado, pero bueno, lo que te digo, vamos a no ponerle un 0 porque es un comienzo. Esperemos que lo hagan en todas las jornadas de las 2 semanas que esos polluelos salen al vuelo y por Adeje, pues mira, bueno, pues aquí yo he asistido a las campañas en el puerto de la Cruz. Este año no lo sé la verdad, pero en otros años no ha habido nada. Bueno, pues otros años yo recuerdo incluso hace, un montón de años, pero a principios de los 90, que yo incluso con una caja nos encontramos una justamente enfrente del ayuntamiento, la pudimos meter dentro de la caja y la dejamos en la policía local, y es un momento, la verdad que es bastante, porque tú lo ves, son animalitos, fíjense ustedes que uno piensa que son aves, las aves no manifiestan, pues estaba extenuada, se notaba el animal que bueno, que estaba estresada totalmente, un pánico en el cuerpo. Tremendo, sí. Además, como bien las llaman o las llamaban, por lo menos aquellos marinos con los que yo anduve por esas costas del oeste de la isla, de los Gigantes a los Cristianos, Playa San Juan y demás, patitos de agua salada, porque tienen las patitas palmeadas como los patos. Son más pequeñas, no se parecen en nada al típico ave del mar, ¿cómo se llama? La gaviota, por ejemplo. La gaviota. Y los ves posaditos en el agua. Además son pelágicas, ellas solamente vienen a tierra a nidificar, el resto del tiempo se lo pasan en el mar. Los guaña. Un canto a la pardela y a la sensibilidad. Bueno, además que lo de guaña tiene su historia también, porque sabes que es una de las palabras canarias, precisamente en el puerto de la Cruz se usaba mucho, que mi madre también la usaba, y hasta guañar, hasta en las costas de Candelaria y en Arafo hablaban de los guaña. Sí, era llorar, la gente decía que cogían piedras y te las tiraban. Sí, se las tiraban. Hombre, yo recuerdo en el Socorro quedarme por la noche en verano, de chico menudo, y bajaban tan rastas que bueno, que pasaban al lado tuyo, con miedo de que te dieran un toque en la cabeza y todo, ¿no? Las guaña, quietos, ¿no? Lo mejor. Y no tiran piedras, los únicos que viven en acantilados, y al llegar a la cueva o al salir de la cueva es lógico que arrastren alguna piedrecita que baje haciendo ruido. Pues, ¿no? por volver al principio, Isidro, en vez de engoruñarnos y ponernos a guañar como esos chiquillos que algunas veces padecen el bullying, nosotros lo que vamos a hacer es a ponernos en pie, a luchar por lo nuestro, a seguir con la cultura, a hacer que la gente se enamore de nuestra gente. Por lo que yo te conozco de hace ya más de 30 años, esa ha sido tu actitud y la razón por la que pongo hombro con hombro contigo hasta el último día es porque yo no entiendo mi vida con menos dignidad que la de no rendirme ante eso. O sea, ahí seguiremos mientras podamos. Es una obligación moral que tenemos si queremos irnos de aquí con la cabeza lo bastante alta y con el deber cumplido como ser humano. Pues eso es lo que siempre decimos, asik a guañac guanche, guaye guanchine, y es verdad, viva nuestra patria guancha y somos descendientes de guancha, así lo vemos nosotros. Sí, ¿no? Y que vamos, que nos saquen una gotita de sangre y veremos que poco a mucho algo nos queda de aquella gente que... Bueno, pues
que gobernó esta tierra antes del cambio. Se edita un libro y creo que es interesante que lo sepamos. Piratería inglesa en las Islas Canarias. Bueno, lo hablamos la semana que viene. Bueno, de momento, sí, la semana que viene ya tendremos información. Y te puedo decir otro tema que no sé si lo has visto tú, te lo tengo que mandar, moneda. Canarias tuvo moneda propia. Sí, efectivamente. Sí, también, oiga, también he visto muy eso. Recurrente ese dato también para hablar la semana que viene con respecto a ello y como Carlos, este hombre dijo, uy, ya esto se nos va de madre, vamos a quitarnos la moneda. Sí, no, total, hombre, nos estaban dando un protagonismo que no les interesaba que tuviéramos. No, mejor nombramos esto ahora porque ayer lunes se presentó en Las Palmas, por lo tanto ya queda fuera de fecha. El viernes, día 10, este viernes que viene ya día 10 a las 7:30 de la tarde en el Puerto de la Cruz, en el Centro de Estudios Hispánicos. Sí. Y si no, también en un lugar con bastante más amplitud y a final de mes, el jueves 30. Sí. ¿Eso no es San Andrés? El 30, el 29, la víspera es el 29. Bueno, vale, pues entonces se puede ir uno de castañas de perra de vino y al día siguiente de cultura. Sí, en la Orotava, en la Biblioteca Pública Municipal, el jueves 30, también a la misma hora, 19:30. El libro lo escribe Nicolás González Lemus. Bueno. Está bastante bien informado, además, como bien deja él claro, los británicos han sido los principales visitantes de las islas desde el comienzo, y su piratería y su eso también ha sido un... Pues mira, si por algo me sintiera, igual que tú, feliz de que esa misiva que hemos mandado fructifique, es sobre todo por Nicolás González Lemus, quien fue quien primero que nada habló y alabó la presencia de George, Paul y Ringo aquí en Los Realejos, en Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Ojalá que pues, sobre todo por él, porque con su libro, con su saber hacer, pues siempre lo ha puesto de manifiesto. No, me consta que es un trabajito bastante decente. De hecho, yo tuve el gusto, no lo conocía, he visto a su hermano, que es el que está en la tienda, el que dirige la tienda en las veces que he ido por ahí a comprar algún libro, pero a Nicolás no lo conocía y de hecho fue a Milcar que un domingo me dice, Isidro, quedamos y nos vamos a tomar un cortadito que quiero presentarte a alguien, a eso de las 12 de un domingo, y fuimos por allí y ese alguien era Nicolás González Lemus. Y en principio el interés lo tenía él porque a Milcar le había hablado que yo había estado en Gran Bretaña, que había trabajado para Wings, una gran empresa británica en los años 70. Él conocía al director, a Bernard Schuster, de nombre alemán, pero que también había trabajado para Wings, ya había llegado a la dirección, y teníamos en común un par de cosas con respecto a esa época, a esa empresa y a ese personaje, y estuvimos hablando, y hablo un inglés muy, pero que muy correcto también, y bueno, nos intercambiamos los teléfonos y de hecho me mandó el aviso. Bueno, pues hablemos de todo eso porque no tenemos más tiempo ya. Vale, pues nos vamos entonces. Quiero estar ahí el viernes, aunque sea de pie, porque hay pocos sitios en el centro y ojalá se llene, para saludarlo y bueno, para pillar el ejemplar. Bueno, pues le manda saludos de parte de un servidor también. Y de este espacio radiofónico que él estuvo con nosotros. De hecho, le haré llegar la mención que estamos haciendo. Bueno, muy bien. Un abrazo, hermano. Igualmente. Venga, seguimos. Añate. Bueno, añate. Que vejé y añate, como decía Raico, ¿no? De que vejé ya nos queda un poquito. Nos queda un poquito así. La palabra añate. Para Bencomo, el grande, eso ya nos queda un poquito. Ese sí que es grande. Es como comprarnos un pijama con 4 tallas más. Sí. Bueno, pues muy bien, un abrazo, saludos. Igualmente.